Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02, arranca con Martín Cuagliata en controles de emisión ahí, conduciendo los controles de La Máquina de Pensar, en una semana que ustedes ya lo saben, vino surtida y hemos hablado desde poesía hasta teatro. Estuvo Julio Calcaño y Pepe Vázquez el martes. Estuvimos hablando de teatro del oprimido, estuvimos hablando también de canciones y cuentos, y hoy vamos a hablar casi exclusivamente de poesía, pero digo casi exclusivamente porque a veces siempre se puede mezclar algo en algún momento. Pero arrancamos así, con esta canción. Esta era La Milonga de Jacinto Chiclana, estaba cantada por Walter Heinze en un CD que se llama Borgiana, que son canciones sobre texto de Borges, junto al flautista Luis Barbiero y el guitarrista Pablo Ascúa. Esto fue editado, y ahora van a ver por qué, por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y se me ocurrió, porque vamos a hablar con alguien, con un poeta del litoral, decir que Entre Ríos, Fraiventos, el litoral, estamos hablando del mismo territorio, así que le doy la bienvenida al poeta Juan Adolfo Bertoni. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Juan Adolfo Bertoni acaba de publicar hace muy poquito Pasar, escenas en la cercanía de la herida, está editado por Yaugurú, como siempre, con un diseño muy elegante. Hay que decir de Juan Adolfo Bertoni, que además de que nació en Fraiventos, y eso ya es un mérito, por supuesto. en el año 2011 recibiste el premio Juan Carlos Onetti en poesía inédita, el premio Onetti de la Intendencia de Montevideo. Está muy luz el cuello de la muerte. En el 2013 tu libro Tierra o Ceniza también recibió mención en el Premio Anual de Literatura del MEC en poesía inédita, y en el 2014 tu libro Está muy luz el cuello de la muerte volvió a recibir mención en la parte de éditos, ¿no? Como el libro édito. O sea que ese libro hubo dos jurados que lo destacaron de alguna forma, ¿no? El primero fue el jurado del premio Onetti, y 3 años después el jurado de los premios anuales del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que por un problema que hay originado desde el 2005 no fallan sobre el año anterior, sino que fallan sobre hace 2 años por atrás. Correcto. Ese es un desfasaje que espero que algún día el MEC lo solvente y podamos hacer, un premio édito de los libros editados el año anterior, claro, no editados 2 años atrás, claro, como pasó con tu libro. En fin, a nivel de medios sos muy conocido, en otra tarea, en otra parte, en otra área de tu vida, que fue la lucha sindical, ¿no? Como dirigente de el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Correcto, sí, ¿no? Yo trabajé 35 años en el BPS, 32 años de ellos me dediqué a la actividad sindical, con alguna interrupción de momentos de 2-3 años donde optaba por no presentarme, pero afortunadamente siempre tuve, las veces que me presenté, el apoyo de los compañeros. Fuiste secretario general, digamos. Presidente, sí. Somos un gremio presidencialista nosotros. Y dediqué todos esos años. Lamentablemente yo pienso que tantos años en la actividad sindical me embrutecieron. ¿Te embrutecieron? No por la actividad sindical en sí, que creo que es algo muy noble, sino por la manera en que yo encaro las cosas, que me dediqué exclusivamente a la actividad sindical. Leía muy poco, algunos poetas por necesidad. Yo tengo... Cuando decís te embruteciste, en el sentido de que, esa vena lírica que vos tenías, que era muy fuerte, y que te dio, una cosa que no dije, que incluso ganaste en el año 80 y pico mención en la Feria de Libros y Grabados de Nancy Bacello, que era muy célebre ese premio porque era muy exigente desde el punto de vista poético, ¿no? Estamos hablando que Nancy Bacello siempre eligió los mejores jurados, y era realmente un faro, y ahí vos lograste sacar una mención con un primer libro, digamos, ¿no? Fue exactamente antes de que me incorporara a la actividad sindical. Yo, ese premio es de julio del 81, y en los primeros meses del año 82, en plena dictadura, empezamos semiclandestinamente a hacer vínculos con compañeros de distintos edificios hasta que refundamos el sindicato. Pero cuando hablo de embrutecimiento no me refiero solo al hecho de escribir menos,
sino a que hubo zonas de la vida que las perdí. Desde lo cultural, ir muy poquito al cine, ir muy poquito al teatro, leer muy poco, hasta cosas tan importantes como son los vínculos personales. Gente muy querida a la que veía poco. Claro. Que hubiera necesitado verla más, sí, me hubiera hecho bien verlo más. Era un modelo que yo creo que ahora no sé si está tan vigente y que no se aplicaba solo a lo sindical, que implicaba, digamos, una especie de un modelo sacrificial. Había que sacrificar parte de la vida en pos de esa lucha para lograr X objetivos, y esa digamos, esa parte sacrificial implicaba, por ejemplo, bueno, digamos, no era tan prioritario escribir poesía o leer poesía, ¿no? Por supuesto, yo estudiaba seguridad social. Claro. Igual yo siempre supe, porque te contaba ahora, desde hace por lo menos 20 años, de que vos eras poeta por Luis Pereira Severo, ¿no? Que también es alguien que, bueno, está muy vinculado a la poesía, pero también supo tener excelente compañero, alguna pata en la parte sindical de UTE. Fue muy importante, gracias a Luis. Nosotros vivimos juntos con Luis en la dictadura en una pensión. En una pensión, me contó. Que se llamaba COBEI, Cooperativa de Vivienda de Estudiantes del Interior. Que era una experiencia donde funcionábamos con un triunvirato que todos los meses se cambiaba, las finanzas se recaudaban entre nosotros, la limpieza se hacía entre nosotros. Y yo entré en el año 80 a la COBEI, y en el año 81... Luis me dice que se estaba reuniendo un grupo que terminó siendo Cuadernos de Gran Aldea, con Alejandro Michelena, Raúl Ferreiro, Pancho Lucich, Luis Benítez, Cecilia Ríos. Elder Silva también, ¿no? Elder Silva, por supuesto. Entonces, el hecho de que me acercara a Cuadernos de Gran Aldea me abrió un mundo que no sé si de otra manera lo hubiera conocido. Toda mi relación con la literatura era demasiado escolar. Yo me entusiasmo con la poesía con García Lorca en tercer año de liceo, allá en Fray Bentos, con Gladys Perkovich de Bonetti, y mi poema El mío Cid. Esos fueron los dos primeros libros que me en Romancero Gitano. Después tengo en preparatorios a Mirna Linale de Rosas. Mirna Linale, sí. Y conozco... Que es un referente actualmente todavía en eventos. Y bueno, y Gladys Perkovich también era una gran profesora de literatura. Exactamente. Conozco a Baudelaire con Mirna. Toda una experiencia, bueno, lo que es Baudelaire. Y seguía vinculado a la literatura sobre esos autores. Bueno. Pero conocía poco de la poesía que se estaba haciendo en el Uruguay y que se había hecho en los años anteriores. Y más del siglo XX, digamos. Exactamente. Gracias a Cuadernos de Gran Aldea yo entro en contacto con un mundo poético que no conocía realmente. ¿Y ahí quién destacarías? Por ejemplo, Juan Carlos Macedo estaba muy presente, ¿no? Ahí. Sí, por supuesto. Juan Carlos Macedo, su colección de libros Durar, sí. Fue una cosa maravillosa desde el título, ¿no? Porque yo creo que marcaba algo que fue consustancial a la dictadura. Durante mucho tiempo lo que podíamos hacer en el Uruguay era durar. Durar sin caer preso, durar resistiendo de la manera que se pudiera, con una riqueza poética muy difícil, que muy pocas veces digamos, no sé si se ha repetido, en una voz demasiado propia, particular, la de Macedo. Bueno, por supuesto, Circe Maya y el Bocha Benavides fueron los dos autores que me deslumbraron hasta el día de hoy. Más recientemente a Tatiana Oroño, pero a quien conozco como poeta ya en aquella época, aunque no teníamos vínculo personal. He seguido, digamos, una lectura. Últimamente estoy leyendo poco. En realidad, si vos me preguntás qué se está escribiendo hoy en Montevideo, no sabría decirte. Pero, tengo idea de algunos autores. Pero poetas del siglo XX, como por ejemplo que en su momento estaba Neruda, Pablo Neruda, sí, también. Sí, ¿no? por supuesto. Que estaba... el gran autor para mí es Vallejo. Bueno, sí. El gran autor es Vallejo, sin duda. Huidobro también, digamos, tuve una época que me había enloquecido Huidobro.
Y después, gracias a un compañero y amigo de Cuadernos de Gran Aldea, fui conociendo poetas griegos, como Yanis Rizos, por ejemplo, que es una... Bueno, ahí está Circe Maya, que los traducía también, por supuesto. Y Cavafis también. Cavafis, exactamente. ¿No? Elitis. Odiseas Elitis. Y un autor checo, Vladimir Holland, que es realmente el ángel negro, le llamaban en Praga. Es un poeta, según Seferis no, Seifert, el que tendría que haber ganado el premio Nobel de literatura tendría que haber sido él, el ángel negro, Vladimir Holland. Entonces ahí se me abrió realmente, se me fueron abriendo mundos, porque cada autor importante te abre un mundo, ¿no? Cada uno tiene su particular mirada. ¿Y en esa época vos seguías escribiendo poesía, digamos, o cuando empezaste, digamos, la militancia sindical? Cuando empiezo la militancia sindical... Porque viste que también, digo, esa idea de escribir sistemáticamente poesía, bueno, hay gente que cree en eso y lo hace, digamos, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Lo mismo para la pintura o la escritura. Yo sistemáticamente escribo desde que me jubilé hace 2 años. Me refiero sistemáticamente, que todos los días escribo. No es que ponga horas, pero todos los días escribo, siento necesidad de escribir, de corregir. Pero con la actividad sindical, como te decía, pasaba meses sin leer. Una cosa criminal, realmente, en muchos sentidos criminal. Alienante en alguno, pero eso tiene, digamos, la actividad política intensa o la actividad sindical intensa tiene también esa cuestión de es muy absorbente, ¿no? Es muy absorbente. Ya de por sí. Y después hacia atrás, insisto que hay un mito sacrificial que tenía la izquierda, era de sacrificar la vida familiar para las generaciones próximas, ¿no? O sea, había una cuestión de que los frutos se verían en un mañana, ¿no? No se verían necesariamente en ese presente, ¿no? Había esa... Como dice Tatiana en un hermoso poema, todo tuvo la forma que no tuvo. Luchamos por un mundo que no ha sido todavía y que en muchos sentidos parece cada vez más lejano, ¿no? Bueno, en tu libro Pasar, escenas en la cercanía de la herida, yo te decía que leyéndolo no se ve, digamos, esa mirada política, por lo menos directamente. Quizás indirectamente sí se pueda ver algo de eso, por lo menos me parecía a mí que yo lo vi. Por ejemplo, voy a leer un verso, solamente, claro, lo mismo es muy vivo, no voy a leer un verso. Dice: otra vez no existimos y está yacente la fe de un profeta, ¿no? O sea que la fe está yacente, ¿no? Entonces ha retornado el pájaro mortuorio, dice en el siguiente verso. Toma el agua de un cuenco que hicieron las manos del desastre al alba, de cuchillo sin filo, y retornos al número infinito, ¿no? El número infinito también. Siempre hay... O sea, indirectamente se puede planear. Yo por lo menos lo leí, digamos, el número infinito, en fin, es esa idea de que las cosas son infinitas y que nos aplastan, digamos. Yo creo que hay zonas del libro que son, mal que me pese, pesimistas, ¿no? Y buena parte de ese pesimismo existencial nace de mi cada vez menos optimismo político y social. Yo creo que el mundo va mal, que en el Uruguay, si bien se han mejorado cosas, se ha mejorado con relación a lo que había, pero se está lejos de lo que se prometió. Claro. Eso me hace sentirme desencantado muchas veces, y creo que esa sensación de estar en un país y en un mundo diferente al que alguna vez pensé que podía ser, se expresa en pesimismo a la hora de vivir también, ¿no? Sí. De todas formas, es cierto, la realidad siempre se puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Digamos, de lo que era antes y lo que ha mejorado, o de lo que es ahora comparado con los sueños, ¿no? Son las dos, y de hecho hay gente que dice que hay que verla de las dos formas, ¿no? Comparándola con los sueños y comparándola como era antes. Dice una socióloga uruguaya que vive en México, Stolovich, Graciela creo que es, que en la izquierda latinoamericana hay dos posturas: la de los que comparan lo que ha hecho la izquierda con lo que había antes,
y la de los que comparan lo que ha hecho la izquierda con lo que había prometido. Claro, con lo que había soñado. Sí, dice que los primeros son los conservadores, los autocomplacientes. Y los otros son los que siguen la utopía. Una actitud más crítica. Y el tema de la utopía. En fin, siempre te estaba escuchando y me hacía acordar la canción de Silvio Rodríguez que dice, ¿no? Dice, hay que mirar el piso, ¿no? Al caminar, ¿te acordás? O hay que mirar el cielo, ¿no? Y entonces se va diciendo que el que mira el piso no se tropieza, pero tal cosa, pero el que mira el cielo y entonces, y si miras al cielo y al piso te vas quedando visco. Está bien esa canción porque no resuelve el problema, lo plantea. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Juan Adolfo Bertoni para hablar sobre este libro que se llama Pasar, escenas en la cercanía de la herida. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Qué sabe gente? Este era Milonga de Manuel Flores y bueno, estaba cantada por Walter Heinze en este CD que se llama Borgiana. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, aquí en Radio Uruguay, estamos conversando con Juan Adolfo Bertoni. Es un poeta y bueno, y un hombre que tuvo un intenso pasado sindical y ahora tiene un intenso presente poético. ¿No es así, Bertoni, o no? Estamos sí dedicando mucho tiempo por día a la lectura sobre todo. Y consecuentemente escribo más. Pero cuando decís escribo más, ¿es siempre en la lírica, en la poesía? Siempre. La verdad que no siento que tenga aptitudes para la narrativa. Hice un cuentito para una niña cuando era chica ella, bagrecito. Pero el bagre ese no nadó demasiado, quedó en las aguas. Bueno, viste que eso es imposible de definir, digamos, ¿no? Hay gente que le sale la narrativa, hay gente que le sale la poesía, e incluso una vez alguien me dijo, y dentro de la narrativa hay gente que le sale escribir corto, cuentos, y hay gente que no puede escribir cuentos, escribe largo, digamos, ¿no? O sea, más allá de los esquemas, eso de que parece que la novela, hay que escribir novela, en fin. Y digamos, leyendo Pasar, lo primero que yo te quería comentar, en realidad ya hablamos en el bloque anterior, pero lo primero que te lo comenté y me gustaría compartirlo, es leyendo este libro Pasar, escenas en la cercanía de la herida, yo pensé en Machado, en Antonio Machado, en esa célebre copla, ¿no? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, ¿no? Ese verso, pero lo nuestro es pasar. Por más que Machado, como buen poeta, también dice pasar haciendo caminos sobre la mano, o sea, dice lo contrario, digamos, no se contradice, pero ese verso, si uno lo escribiera, pero lo nuestro es pasar, es parte, digamos, es el asumir la finitud de la vida, ¿no? O sea, que estamos pasando. Y tu libro se llama Pasar. El mundo poético de Machado es formidable, ¿no? Realmente, aunque uno no se acuerde de él, está en la vida. En realidad, el libro Pasar, o el concepto de pasar, tiene que ver, como te decía afuera. En primer lugar, yo soy de la idea, que no es original, de que uno hace un poema o empieza a hacer un poema a partir de cosas que están en la realidad, aunque el texto pueda parecer muy imaginativo, pero en algún lugar de la existencia está lo que despierta lo que uno escribe, y que en cierto modo eso que está fuera de uno en el proceso de escritura pasa por nosotros. Ajá. Y uno termina escribiendo un texto que después se completa por el lector, si es que el lector o la lectora existe. Y hay también un sentido del pasar, como lo señalabas, en el sentido, un poco por la edad que estoy teniendo, 61 años, voy para 62, que hay momentos que siento que estoy pasando por la vida, otras veces siento que la vida me pasa. El uso que hacemos de la palabra pasar en el lenguaje, lo que tú me ponías en el WhatsApp, sí. No pasar de largo la cita que teníamos hoy, o cuando uno dice voy a pasar Navidad a Fraiventos,
el propio truco, cuando uno pasa ante determinada jugada porque no tiene cartas. Entonces, todas esas maneras de ver el pasar creo que están casi todas incorporadas al título del libro, ¿no? Que tiene un subtítulo que dice, es entre paréntesis, escenas en la cercanía de la herida, y bueno, eso uno lee el libro y claramente se está refiriendo a la herida, a la muerte. Yo te decía que también en general, bueno, o en la lírica, muchas veces la herida es la propia vida, ¿no? O sea, la herida, ¿no? Sangrar por la herida, y incluso esa palabra, ese lugar común, ¿no? Exactamente. Que se habla siempre de la herida, sobre todo hasta en el tango, digamos, ¿no? O sea, como en la vida, no la muerte, ¿no? La muerte en general no se habla que es una herida, ¿no? Sí, yo no puedo imaginarme la vida sin la muerte. Sin duda nada novedoso tampoco. Se termina en la muerte. Nuestra existencia termina en la muerte, por lo menos para mí, que aunque sé que Dios existe, no creo en él. Después de la muerte no hay más nada. Realmente no hay más nada en mi concepción. Y la muerte está acompañándote en pequeñas cosas que se te mueren todos los días. Yo tengo problemas de hernia de disco lumbar, y el ir adaptándome a los dolores, la forma de ubicarme en la cama para que no me duela, es asumir que se está muriendo una parte de mi salud también. Entonces, a la vez uno siente, o yo siento, que no logro estar en la herida, que tal vez sería lo mejor, poder instalarse en la muerte y tener un vínculo con ella diferente, sino que siempre estoy en los alrededores sin poder tocarla, ¿no? De alguna forma también, digo, los límites, que de eso estamos hablando, los límites de la existencia, que por otra parte le dan sentido a esa existencia, por ¿no? Supuesto. Borges, hablando de Borges, tiene un cuento que se llama El Inmortal, que es extraordinario, donde imagina, bueno, un lugar, un pueblo de los inmortales, donde la gente que no se muere, esa gente que no se muere, primero es furiosa, después es pacífica, es envidiosa, después es generosa, y finalmente, al cabo de 100, de 200, de 300 años, es totalmente indiferente. Todo le da lo mismo, y de hecho pueden pasarse 70 años arriba de un pie del otro, ¿no? O hay otro que se tira en el piso y hay un pájaro que hace un nido en el pecho, ¿no? O sea, porque es la total y absoluta indiferencia que lleva incluso a no saber, a perder el habla, incluso la lengua, ¿no? Con esto, ¿qué quiere decir Borges? ¿Qué no quiere decir? Que en la medida que tenemos el límite es que le damos valor a las cosas, si no, no le daríamos valor. Digamos, exactamente. ¿no? Y está toda una dimensión o dimensiones de la muerte que se expresan en muertes concretas, ¿no? Ahora, también la muerte es una parte de la evolución, o parte de esa metamorfosis que está en todos lados, digamos, continuamente, recreándose, de destrucción y de creación. Vos dijiste una frase que no la voy a dejar pasar, digamos, ¿no? Porque dijiste, yo sé que Dios existe, pero no creo en él, ¿no? Me parecía a Buñuel cuando decía, yo soy ateo gracias a Dios. Lo he pensado mucho a eso realmente. Porque aparte dijiste, yo sé que Dios existe, pero no creo en él, y ahora me estaba acordando que hay una parte de este famoso psicoanalista Jung, ¿no? Que es un tipo muy interesante, donde le preguntan, pero usted cree, ¿no?, en determinados arquetipos, en la existencia, y él dice, no, yo creo en pocas cosas, yo sé. La imagen esta, o la idea, porque es una idea más que una imagen, de no creo en Dios pero sé que existe, nace en una conversación con Gladys Bonetti de Perkovich, Perkovich de Bonetti en Fragmentos. Gladys era muy creyente, muy católica, militante. Yo tenía una relación hermosa con ella, y siempre sentíamos, o sentía yo, que había una distancia por el hecho de Dios. Yo creo que en la infancia puedo haber tenido alguna idea de que creía en Dios, o lo pensé, pero a partir de que muere mi madre, desaparece toda sensación de Dios en mi vida,
O sea, desde ese punto de vista es que no creo en Dios. Pero ¿por qué digo que existe? Porque conozco gente, como por ejemplo Gladys Perkovich, lamentablemente fallecida, o familiares míos, o amigos míos, que sí creen en Dios. Y Dios está en la vida de ellos. No se puede imaginar la vida de ellos sin ese Dios. Claro, pero viste, yo sé que Dios existe, porque también los poetas, yo creo que todos los poetas, eso alguien me lo dijo una vez, ahora no me acuerdo quién, creo que fue Aldo Mazzucchelli, pero no quiero decir que fuera él. Me dijo, todos los poetas saben que hay una dimensión, ¿no? Intuyen que hay algo más, que hay, ¿no? Que no estamos solamente en esta realidad cotidiana de, bueno, voy a comprar un boleto, en fin, no sé qué. Por supuesto. O sea, todos intuyen, no racionalmente, no lógicamente, sino sensiblemente, a través de la imaginación o de otras zonas de nuestro ser, digamos, que no podemos específicamente, no sé cuáles son, digamos, ¿no? Que hay algo más. Todos lo saben, dice, aunque no lo digan, me dice, todos lo saben, ¿no? Sí, pero la dimensión de esa existencia me la da el hecho de que si existe en la vida, en aquel momento, si existe en la vida de Gladys está en mi vida, por lo tanto existe. Ah, perfecto, por ese lado. Aunque yo no crea en él. Dale, perfecto. Acá hay un poema largo que hiciste, digamos, en este libro que se llama Cercana Herida 2, ¿no? Con una serie de parágrafos, que hay varias cercanas heridas, que habla exactamente en la oscuridad, la muerte. Está en la página 64. No sé si lo tenés ahí para leer. Tengo un problema serio. Si querés yo lo leo un segundo. 64, 63. Sí, estoy en el 64, sí. Dice en la oscuridad, la muerte. Arriba. Sí. ¿Lo leo? Sí. En la oscuridad, la muerte. Su infinito aporte al sitio prenatal. En el descubrimiento de los robos que hemos hecho, al entrar en la vida de los otros, iniciamos el viaje solamente si sabemos perder. El viaje, así transcripto, vuelve a abrir en la tierra las aguas que podrían dar sustento a los días que no acaban. ¿Sigo? 8. En adelante está el oficio del nacer desde la tristeza y también con el olvido. Ya nada será para el párpado inocente la infantil inocencia de una semilla en la boca de los dioses, y el niño dejará de fingir que está en ninguna parte en acabándose. 9. Puede parecerse a la tranquilidad por sus rasgos afables aún en la noche del nervio, cuando la sombra hecha a mano con detritus del tiempo se finaliza. La parábola que entonces puede dibujar deja sobre el libro, abierto siempre en la página 29, un movimiento ágil, anterior a la mirada, como vana protesta en lo insondable. Al cabo, la silueta que avanza en la página explora en soledad para encontrar la fuente en la que juega el niño desconocido que edifica, curioso, la luz del silencio, para que entonces sí la noche tenga verdadera compañía. Muy bien, amigos, después de la pausa continuamos aquí por La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Juan Adolfo Bertoni. Él es poeta que acaba de publicar Pasar, escenas en la cercanía de la herida. En el libro en tus libros firmás Juan Adolfo Bertoni, pero mucha gente te conoce como Adolfo Bertoni. Sí, sindicalmente y socialmente, digamos. Sí, todo el mundo me conoce por Adolfo. Todo el mundo por Adolfo. ¿Por qué pusiste Juana? Juan es un poco... Mi abuelo se llamaba Juan. Y yo siempre en bromo, y aclaro, que me llamo Adolfo por Pedernera, un delantero de River Plate argentino, que brillaba cuando yo nací en el año 56, porque tener otro tocayo Adolfo no es un buen tocayo para tener. Bueno, pero puede ser Adolfo Becker. También, sí, puede ser.
¿no? En este libro, en Pasar, hay una serie de paratextos, ¿no? Que antes de arrancar el libro, que bueno, por ejemplo está la memoria de Lucio Muniz y Álvaro Paseiro, ¿no? También hay un recuerdo para Hugo de los Campos, ¿no? Que era un abogado experto en seguridad social. Y Guillermo Chiflet también, ¿no? Decís que son maestros en el arte de la ética, hecha carne, hecha hueso, hecha modo de andar siendo por la vida, sin fatiga y sin romper la luna del espejo, ¿no? En esa dedicatoria hiciste acá es una poesía, ¿no? Sin romper la luna del espejo, sí. Digamos, tienen la capacidad de seguirse, de poder mirarse al espejo sin tener que romper nada. Exacto, seguir, son referentes morales. Como decía Sereño en un día que lo escuché, que era, no todo el mundo puede afeitarse mirándose al espejo. Y a mí me pareció una tontería, digamos, ¿no? Porque él decía de algunos políticos, dice, mira, sí, serán exitosos, pero no tienen... Y después uno descubre que no, que hay cierta sabiduría en eso, ¿no? O sea, que hay gente que tiene éxito, pero... Sí, a ambos los conocí, son de las cosas... de las tantas cosas, tanta gente buena que conocí por la actividad sindical, ¿no? Yo empecé a estudiar seguridad social y a verlo como un tema complejo gracias a Hugo. Y Guillermo era, dentro del frente, él era un diputado que integraba la Comisión de Seguridad Social del Parlamento. Claro. Y trabajamos mucho tiempo en muchos temas específicos juntos, y siempre los vi como referentes éticos intachables que creo que hacen falta. Otro de los paratextos, estos sí son como epígrafes, son epígrafes. Hay uno de Miguel Hernández, de un poema que realmente yo no conocía, que está extraordinario, que dice así: la sangre me ha parido y me ha hecho preso, la sangre me reduce y me agiganta, un edificio soy de sangre y yeso, que se derriba él mismo y se levanta sobre andamios de huesos. Es impresionante. Impresionante. Y bueno, parte de tu libro, una cosa que me llamó la atención, yo te decía que no solamente el modo en que está escrito, sino que me llamó la atención que la abundancia de montañas en poetas uruguayos no suele ser habitual. Lo que pensé fue en Julio Rey, que también hablaba de montañas, pero eran montañas como europeas las de él, ¿no? Son imágenes que a uno le quedan, ¿no? Así como está presente en muchos poemas la idea de la barranca, que es la barranca de Fray Ventos, al lado del Teatro Verano. Yo, como te contaba, fui en el año 79 con un gran amigo, fuimos de mochileros a Chile, y ahí atravesamos la montaña. Después fuimos con Mariela y Cacho a Machu Picchu y a Cusco, y tengo toda esa idea. Y la última sí es europea. Hace un par de años estuvimos con mi esposa en España. Hicimos en auto la carretera del Cantábrico, que va en la ruta entre medio de las montañas. De repente tú ves a 1500 metros. ¿Pero qué es Asturias ahí, a Santander? No. Lo hicimos de Santiago de Compostela yendo hacia Bilbao. Es toda una ruta. O sea, todo el norte. Exactamente. Todo el norte, pasan por todo. Pero mirás para abajo y hay pueblitos que están a 1500 metros de altura. Es una cosa... Sí, impresionante. Hay un poema de los pocos dedicados a Mariela, que es tu hermana, Mariela Exacto. Bertoni y Cacho Pereira. Le mandamos un saludo acá de La Máquina de Pensar, que dice que seguirán subiendo, ¿no? O sea, y se llama Ascenso a Machu Picchu. Tiene que ver con esa... Exacto. Con esa digamos, ese Hicimos viaje, ¿no? ese viaje. Que también en Pasar la figura del viaje es constante, Sí. ¿no? Es constante, Sí. ¿no? Una y otra vez se está hablando del viaje, ¿no? Del viaje de partida. Por ejemplo, hay uno que habla en la cercanía del puerto en un reloj difuso. Lo podemos leer, se llama Lejano Cerca, está en la página 48. Sí, yo vivo acá en la Ciudad Vieja. Y habla del puerto y me hizo acordar también, no sé por qué, algún cuento de Onetti que transcurre en el puerto y las cosas que pueden verse en los barcos, digamos, ¿no? ¿La página cuánto era? 48, a la página 48. Yo veo los barcos desde mi casa, y los cruceros también. Lejano Cerca. En la cercanía del puerto, en un reloj difuso,
Hay hombres que murmuran, manteniendo en sus ojos el azul torbellino renacido en la noche. Se apuran para escapar y desean volver a sus casas antes que un capricho los entierre en el agua. Bruma cerca también, extensa fila de gritos mudos desesperados. Se entreven, apenas, las sombras del pensamiento que los acompañó en el viaje, y el destino cosecha lo no dicho cuando fue necesario y se disfraza en un aliento seco que agiganta y raja las grietas que no pudo ocultar el olvido. Los espejos que esperan no romperán el duelo que aún resuena en la cubierta. Siempre pienso mucho al mirar los barcos en los marineros, ¿no? Ujú. Sobre todo los barcos que se quedan varios días trabajando, descargando, cómo es el regreso a su casa. Hay incluso una imagen de una posible muerte allí, ¿no? Ujú. Sí, se habla de las grietas que no pudo ocultar el olvido, Exacto. ¿no? Y se habla también de las sombras del pensamiento que los acompañó en el viaje, ¿no? Ahí no es solamente las personas, sino lo que sintieron, lo que pensaron, ¿no? Y los espejos que esperan no romperán el duelo que aún resuena en la cubierta, ¿no? Y el duelo no sabemos por qué es ese duelo, ¿no? Pero es un viaje, es una partida, ¿no? Pero no sabemos por qué resuena el duelo. Y los espejos que esperan es encontrarse, como hablábamos hoy, ¿no? De poder mirarse al espejo. A veces uno se encuentra con imágenes en el espejo que no son las que nos gustaría ver. Claro. Exacto. Sí, sí. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de tener la tranquilidad de conciencia para poder verse al espejo, mirarse al espejo. Y la que está al lado es Ascenso a Machu Picchu. Si querés la podemos leer también, la puedes leer. Está en la página. Está en la 49, está dedicada a Mariela y Cacho. Y se habla también de una tercera orilla, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente son las dos orillas, sino hay una tercera. Ascenso a Machu Picchu. Una tercera orilla para las aguas heladas que solo la verdad penetra. Un camino que en un punto de alcoba junte la ida con el regreso. Un árbol de estrellas para la neblina y un aríbalo indígena en la altura de América que es capaz de guardar el sudor que acompaña a la dicha en la navegación que salva la raíz del junco. Intactos, los nombres en la boca de la luz se extienden sobre las cosas muertas. La fuente de la vida, luminosa y oscura, cuida las piedras del tiempo y las guarda en el lugar de lo que alguna vez estuvo junto. De nuevo el tema de esa tercera orilla también está, de alguna forma está sobrevolando, ¿no? En el libro, el tema de los límites, de la finitud. En otro momento se habla de una frontera, la frontera encendida, se dice, ¿no? No siempre tampoco es digamos, tiene esa cuestión de que se termina. De hecho, elegiste para terminar el poemario, elegiste un poema que dice Ave Memoria, ¿no? En el sentido como te saludamos, memoria, exacto, ¿no? salve Ahí, memoria. Salve memoria. Bueno, en este caso es Ave, pusiste Ave Memoria, pero es como si salve, ¿no? Exactamente. Si querés lo podemos terminar de leer, nos quedan unos minutos. Es el último poema. Bueno. Que empieza un poco... Me gusta bastante. Sí. Ave Memoria. El que escuchó la sed del niño moribundo permanece mirando a lo imposible. Nada parece fatigarlo ahora, cuando se adelantan los días y las horas y los minutos que no debían estar aquí. Los que han excavado en el crepúsculo no llegarán al alba. El corazón que había intentado separarse camina entre dos fuegos por el agua infantil del regreso. La pequeña barca, en la orilla del sur, no quedará vacía.
No quedará vacía. Bueno, eso se habla una y otra vez de la pequeña barca o la barca que cruza, obviamente como Caronte, ¿no? Digamos, atravesar el río y donde uno atraviesa ese río y olvida, está todo el olvido. Eso es una figura también muy reiterada. Pero bueno, termina ahí, la pequeña barca no quedará vacía, ¿no? Algo queda. Y nada, se nos terminó, se pasó el tiempo, la máquina de pensar. La verdad que se pasó bien. Se pasó volando con Juan Adolfo Bertoni. Pasar es el libro, está editado por Yagurú, es un libro muy hermoso. Un detalle que no dije es que vos hablaste de Vallejo y yo encontré algunas cosas de Vallejo en el sentido de cosas cotidianas, ¿no? De cosas cotidianas en un lenguaje que parece hermético, pero que cuando lo lees, por ejemplo, no parece tan hermético, ¿no? Es cuando uno lo lee, digamos, de repente, ¿no? Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. La semana que viene estaremos a partir de las 19 horas aquí en Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.